María tenía 35 años y vivía en un pequeño pueblo llamado Villa Sol, en España. Desde fuera, su casa parecía común, con paredes blancas, una pequeña puerta de madera y ventanas que dejaban entrar la luz del sol al mediodía. Sin embargo, dentro de esas paredes se escondía un mundo de silencio, miedo y dolor que pocas personas podían imaginar. Su esposo, Alex, era un hombre fuerte, de voz autoritaria y mirada intimidante, y durante años había controlado cada aspecto de la vida de María con gritos, desprecios y castigos. Nada de lo que ella hacía era suficiente. Si cocinaba mal, si un vaso estaba fuera de lugar, o si simplemente respiraba de manera equivocada, Alex encontraba una forma de hacerla sentir que todo estaba mal y que ella no valía nada. María soportaba todo. Sus labios permanecían sellados, sus ojos bajaban la mirada, y su corazón se acostumbraba a latir en un ritmo de miedo constante. Su hija, Sofía, de 14 años, crecía observando cada gesto, cada suspiro y cada mirada. Aprendió a interpretar el lenguaje silencioso de su madre, porque cualquier error podía provocar la ira de Alex. Si María fruncía los labios o hacía un gesto sutil, Sofía sabía que debía retirarse, quedarse en silencio y esperar a que pasara la tormenta. Era un aprendizaje temprano de supervivencia, un entrenamiento para vivir bajo la sombra del miedo. La rutina diaria estaba llena de tensiones. Cada mañana, María se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, limpiaba la casa, lavaba la ropa y cuidaba de Sofía. Todo mientras Alex dormía o se preparaba para ir al taller mecánico donde trabajaba desde los 18 años. Su apodo, el maestro del garaje, resonaba en todo el pueblo, porque nadie cuestionaba su autoridad ni su fuerza. Nadie veía lo que ocurría detrás de las paredes de su hogar. Nadie conocía la angustia que María llevaba en silencio. A veces, Alex no necesitaba gritar. Sus miradas podían congelar a María en el lugar. Sus gestos, sus silencios prolongados y pequeñas acciones de desprecio funcionaban como castigos invisibles. Pero en los días más intensos, la violencia física aparecía. María recordaba una tarde en particular, cuando un simple error con los platos desató la furia de Alex. Un cuchillo cayó al suelo, un vaso se rompió, y la tensión en el aire era tan pesada que Sofía apenas podía respirar. Alex arrojó un cucharón contra la pared, y el estruendo resonó como un grito en toda la casa. María solo cerró los ojos y contuvo la respiración. Sofía lloraba en silencio, abrazando a su madre, mientras el miedo llenaba cada rincón del hogar. A pesar de todo, María tenía una luz que Alex no podía apagar, su amor por Sofía. Era un amor silencioso, paciente y constante, que se manifestaba en gestos pequeños, como acomodarle el cabello, sonreírle cuando nadie más veía, o esconder su propia tristeza para que su hija no la sintiera. María creía, con una fe silenciosa, que algún día habría una oportunidad para cambiar sus vidas. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero algo en su interior le decía que no estaba condenada a vivir así para siempre. Un día, mientras limpiaba la sala, María vio la vieja máquina de coser que su madre le había dejado hacía años. Estaba cubierta de polvo y telarañas, pero para ella era un recordatorio de un tiempo en que las cosas podían ser distintas. Un pensamiento empezó a crecer en su mente: si puedo hacer algo con mis propias manos, si puedo crear algo por mí misma, tal vez haya un camino hacia la libertad. Esa idea era débil al principio, apenas un susurro, pero fue suficiente para encender una chispa de esperanza en su corazón. Sofía, curiosa y siempre observadora, notó que su madre había comenzado a tocar la máquina de coser. La pequeña comenzó a ayudarla, sujetando los hilos, doblando los retazos de tela, aprendiendo a hacer pequeñas costuras. No era solo aprendizaje, era la primera lección de trabajo en equipo, de paciencia, de crear algo con amor y dedicación. Para ambas, cada puntada era un paso hacia un futuro diferente, un paso hacia la posibilidad de una vida fuera del miedo. La transformación no fue inmediata. Al principio, la máquina se atascaba, los hilos se enredaban y los tejidos se arruinaban.
María se sentía frustrada, pero algo dentro de ella la empujaba a continuar. Cada error era un recordatorio de que debía ser fuerte, que el miedo de ayer no podía determinar su destino de mañana. Sofía aprendió junto a su madre que la perseverancia es más poderosa que cualquier amenaza. La pequeña sensación de triunfo al terminar un delantal o una bolsa de tela pequeña era suficiente para devolverles la esperanza que Alex había tratado de borrar durante tantos años. Mientras María tejía y cosía, también tejía sueños. Soñaba con un negocio propio, con recibir el primer pago por su trabajo, con poder decir algún día, esto es mío, hecho con mis manos, sin miedo. Era un sueño que aún no podía verbalizar frente a Alex, pero en su corazón era una promesa silenciosa, un día, ella y Sofía serían libres. Cada hilo que pasaba por la aguja era un paso hacia la independencia, una afirmación de que la vida podía cambiar, y que el miedo, por más grande que fuera, no era invencible. Y así, en el pequeño hogar de Villa Sol, donde las paredes habían sido testigo de gritos y silencios dolorosos, comenzó a crecer una historia diferente, la historia de una mujer que, a pesar de todo, decidió no rendirse. La historia de una madre que comprendió que la libertad comienza con un solo paso, con una decisión silenciosa pero firme. La historia de Sofía, quien aprendió que incluso en la oscuridad del miedo, la esperanza puede abrir un camino. Esta primera parte nos deja con la certeza de que la vida de María, marcada por años de abuso y silencio, estaba a punto de cambiar. La chispa de coraje y creatividad que comenzó con una máquina de coser y unas manos dispuestas a aprender sería el primer paso hacia la libertad y la transformación. Porque incluso en los lugares más oscuros, la luz de la determinación puede encender un camino hacia un futuro mejor. María y Sofía empezaron a trabajar juntas todos los días después de la escuela y las labores del hogar. Lo que había comenzado como un simple experimento con la vieja máquina de coser se convirtió en una rutina llena de propósito y esperanza. Cada puntada representaba no solo la creación de algo útil, sino también un acto silencioso de resistencia contra años de miedo. La casa, que antes había sido un espacio de tensión y gritos, comenzó a llenarse de un nuevo ritmo, de pequeñas conversaciones, risas suaves y la satisfacción de ver un trabajo terminado. Sofía, con apenas 14 años, se convirtió en la ayudante más fiel de su madre. Aprendió a medir, a cortar y a doblar la tela, a organizar los hilos por colores y a mantener un registro de lo que creaban. Cada pequeño logro se celebraba con un abrazo o una sonrisa, y estas celebraciones silenciosas eran más poderosas que cualquier palabra de aliento que hubieran recibido de otros. La niña entendió, desde muy temprano, que la libertad y la independencia se construyen con esfuerzo y constancia. Mientras tanto, Alex seguía siendo la presencia amenazante que llenaba la casa de miedo. Su regreso a diario después del taller era impredecible, a veces llegaba molesto, otras veces simplemente con un silencio cargado de tensión. Las miradas de María y Sofía eran cuidadosas, evaluando cada gesto de Alex para no provocar su ira. A pesar de ello, María comenzó a notar algo diferente. Alex no entendía del todo la fuerza silenciosa que había comenzado a surgir dentro de ella. Ya no era la mujer que temblaba ante cada grito, había algo nuevo en su mirada, una determinación que no podía ignorar. Un día, mientras preparaban algunas bolsas de tela que María había terminado, Alex entró al taller improvisado en la cocina y observó. Su primera reacción fue de enojo. Tomó una bolsa y la agitó con fuerza. ¿Qué es esto? ¿Quién te dio permiso para hacer estas cosas?, preguntó con voz grave. María, con la calma que solo la determinación puede dar, respondió, estamos creando algo con nuestras manos, Alex. Esto es nuestro trabajo, y estamos aprendiendo a sostenernos por nosotras mismas. Alex no entendió de inmediato. Su enojo inicial se transformó en confusión y luego en silencio. No sabía cómo reaccionar ante una mujer que había pasado años sometida y ahora mostraba confianza en sí misma. María, sin embargo, no se intimidó. Esa calma era más poderosa que cualquier grito o castigo, porque venía de una convicción profunda, no permitiría que el miedo volviera a gobernar su vida.
Con el paso de los días, María comenzó a vender pequeñas piezas de tela y accesorios a vecinas y conocidos del pueblo. Cada venta era un pequeño triunfo, un paso hacia la independencia. Guardaba el dinero con cuidado, anotándolo en una libreta junto con la fecha y el nombre de la clienta. Sofía también participaba, aprendiendo a manejar pequeñas cuentas y a sumar los ingresos. Lo que comenzó como un proyecto doméstico se estaba transformando en un negocio real, y con cada euro ganado, su confianza crecía. Pero el camino no estaba libre de obstáculos. Hubo días en los que Alex notaba los progresos y reaccionaba con enojo, golpeando la mesa o tirando algún accesorio al suelo. En esos momentos, María recordaba por qué había empezado este viaje, no solo para sobrevivir, sino para construir un futuro donde Sofía pudiera crecer sin miedo. Cada desafío era una prueba, y cada prueba fortalecía su convicción. María entendió que la verdadera fuerza no proviene de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de actuar a pesar de él. Mientras tanto, Sofía se convirtió en un apoyo emocional fundamental para su madre. La hija ya no era solo una observadora silenciosa del abuso, ahora participaba activamente en la creación de un futuro mejor. Ayudaba a preparar los pedidos, aprendía a planificar el trabajo y, más importante aún, aprendía lecciones de resiliencia y liderazgo a una edad temprana. La pequeña estaba descubriendo que la vida podía ofrecer oportunidades, incluso después de años de oscuridad y miedo. Un día, una vecina llegó al hogar y vio las bolsas de tela que María había creado. Quedó impresionada y decidió comprar varias para su tienda. Fue la primera venta significativa que María había logrado, y el dinero que recibió no solo representaba ingresos, sino también reconocimiento y validación. María y Sofía celebraron en silencio, abrazándose en un gesto que decía más que 1000 palabras, habían dado un paso real hacia la libertad. Alex, por su parte, no podía comprender lo que estaba ocurriendo. La mujer que había sometido durante años estaba comenzando a construir un mundo propio. Ya no podía intimidarla con facilidad, porque María había encontrado fuerza en la acción y en la independencia. Cada euro ganado, cada pedido entregado, era un recordatorio de que el poder ya no estaba solo en manos de él. Esa etapa de aprendizaje y pequeñas victorias cambió completamente la dinámica familiar. El miedo seguía presente, pero la esperanza y la determinación comenzaron a equilibrarlo. María entendió que la libertad no es un regalo, sino algo que se conquista día a día, puntada por puntada, decisión por decisión. Cada obstáculo superado, cada momento de valentía silenciosa, acercaba a ella y a Sofía un poco más a la vida que merecían, una vida llena de respeto, orgullo y autonomía. La historia de María y Sofía en esta etapa nos recuerda que los cambios significativos comienzan con pequeños actos de coraje y perseverancia. Que incluso cuando la vida parece controlada por otros, siempre existe la posibilidad de construir algo propio, de encontrar una salida y de abrir la puerta hacia la independencia. Esta parte de la historia termina con una sensación de esperanza, mostrando que la decisión de actuar y resistir puede ser el primer paso para transformar una vida marcada por el miedo en un camino hacia la libertad. Con el tiempo, el pequeño negocio de María comenzó a tomar forma. Lo que empezó como bolsas y delantales hechos a mano se fue transformando en pedidos más grandes, fundas, cojines, pequeños accesorios de tela, incluso ropa ligera. Cada creación era un reflejo de su esfuerzo y de la dedicación de Sofía, quien había aprendido a organizar los pedidos, a doblar cuidadosamente cada pieza y a acompañar a su madre en cada paso. La cocina, que antes había sido escenario de miedo y tensiones, ahora se convertía en un taller lleno de hilos, telas y sueños. Cada venta traía consigo una sensación de libertad que nunca antes María había experimentado. El dinero ganado, aunque al principio modesto, tenía un valor incalculable, no era solo dinero, era autonomía. Por primera vez en muchos años, María sentía que podía tomar decisiones sobre su vida sin depender de Alex. Cada euro guardado en la pequeña libreta era un símbolo de independencia, de que la vida podía ser diferente si uno estaba dispuesto a luchar por ello. Pero la transformación no pasó desapercibida.
Alex empezó a notar los cambios, y con ellos, su frustración creció. Ya no podía controlar todo con un grito o una mirada intimidante. La mujer a la que había sometido durante años estaba tomando pasos firmes hacia su libertad. Un día, regresó del taller visiblemente molesto y vio que su esposa estaba ocupada cosiendo varias bolsas para un pedido grande. Su reacción fue inmediata, empujó la máquina de coser y golpeó la mesa con fuerza. María, con el corazón latiendo rápido, no retrocedió. Por primera vez, respondió con calma y firmeza: Alex, este es nuestro trabajo. Estoy construyendo algo para mí y para Sofía. No estoy pidiendo permiso. Estoy tomando el control de mi vida. La fuerza en sus palabras sorprendió a Alex. Nunca había escuchado a María hablar así, nunca había visto esa determinación en su mirada. Por un momento, todo lo que podía hacer era quedarse en silencio, sin comprender cómo había llegado a este punto. Ese día marcó un antes y un después. María comprendió que la libertad no solo se alcanza con pequeñas victorias, sino también con la valentía de enfrentar el miedo directamente. Cada acción que tomaba, cada puntada, cada venta, la hacía más fuerte y más consciente de que no podía volver atrás. Sofía, viendo a su madre actuar con coraje, también absorbió la lección: la vida puede ser difícil y peligrosa, pero con determinación y apoyo mutuo, se pueden superar incluso los desafíos más grandes. Las ventas comenzaron a aumentar. Vecinas, conocidas y pequeñas tiendas locales empezaron a encargar productos a María. Cada pedido traía no solo ingresos, sino también confianza. María comenzó a ver que podía sostenerse a sí misma y a su hija sin depender de Alex. Esa sensación de control sobre su propia vida era liberadora y al mismo tiempo fortalecía el vínculo entre madre e hija. Sofía aprendía sobre responsabilidad, trabajo duro y administración, mientras María aprendía a confiar en su propia capacidad de crear y prosperar. Pero el camino hacia la independencia estaba lejos de ser fácil. Había días en los que los pedidos eran muchos y el cansancio extremo se acumulaba. Había momentos en los que Alex aparecía de manera inesperada y la tensión regresaba, recordándoles que aún vivían bajo un techo compartido con alguien que podía ser intimidante. Aún así, cada desafío reforzaba la determinación de María. Comprendió que la independencia no se trata de ausencia de problemas, sino de la capacidad de enfrentarlos y seguir avanzando. Un momento decisivo llegó cuando María recibió un pedido grande de una tienda de la ciudad vecina. Era suficiente para cubrir varios meses de gastos y, más importante aún, era una validación de su talento y esfuerzo. Mientras preparaba las bolsas, delantales y cojines, pensaba en cómo todo había comenzado, con una máquina de coser vieja y un deseo silencioso de cambio. Cada puntada llevaba consigo la historia de años de miedo y resiliencia, y ahora se transformaba en esperanza y libertad. Sofía, viendo a su madre manejar cada detalle con precisión, comprendió que la verdadera fortaleza no proviene de la ausencia de miedo, sino de la decisión de actuar a pesar de él. La pequeña ayudaba a contar el dinero, a organizar los hilos y a doblar cada pieza, aprendiendo de primera mano que la independencia es un trabajo diario, un esfuerzo constante, pero también una fuente de orgullo y satisfacción. La relación entre madre e hija se fortaleció como nunca antes. No solo compartían un hogar, sino un proyecto, un sueño común que crecía con cada puntada y cada venta. Sofía veía en María un ejemplo de coraje y determinación, y comprendió que incluso los desafíos más duros pueden convertirse en oportunidades cuando se enfrentan con fuerza y creatividad. Alex, por su parte, comenzó a sentirse desplazado y confundido. La mujer que había intentado controlar durante años ahora mostraba habilidades, confianza y autoridad en su propio hogar. Su frustración aumentaba, pero no podía detener el progreso de María. Cada pedido entregado, cada euro ganado, era un recordatorio de que la independencia no se podía robar, ni siquiera con miedo o violencia. Este periodo también enseñó a María la importancia de la planificación y la organización.
Comenzó a llevar registros más detallados, a establecer metas semanales y a administrar los ingresos con cuidado. Cada logro, por pequeño que fuera, reforzaba la confianza en sí misma y la sensación de que estaba construyendo un futuro seguro para Sofía. La vida, que antes había sido dictada por la ira y el control de Alex, ahora comenzaba a estar en sus propias manos. A través de estas experiencias, María y Sofía aprendieron que el cambio real requiere paciencia, constancia y coraje. Que incluso en los momentos de miedo, es posible encontrar oportunidades para crecer. Que la libertad no es algo que se espera, sino algo que se construye día a día, puntada a puntada, decisión a decisión. Cada obstáculo superado se convirtió en una lección y cada éxito, por pequeño que fuera, en un motivo de celebración. Y así, mientras las tardes en Villa Sol se llenaban de risas suaves y conversaciones sobre telas, colores y pedidos, María y Sofía comenzaron a sentir algo que antes parecía imposible: esperanza. La sensación de que un futuro mejor era posible, que podían vivir sin miedo, que podían ser dueñas de su destino. Esta etapa de la historia nos recuerda que la independencia y la fortaleza se construyen con pasos constantes y con la determinación de no rendirse, incluso cuando todo parece estar en contra. La vida de María y Sofía, aunque aún llena de desafíos, comenzaba a transformarse. La historia de miedo y silencio se estaba convirtiendo en una historia de coraje, creatividad y resiliencia. La luz de la libertad empezaba a brillar en un hogar que durante años había estado envuelto en sombras, y cada puntada, cada euro ganado, era un símbolo de que podían, finalmente, tomar control de sus propias vidas. A medida que pasaban los meses, el pequeño negocio de María comenzó a consolidarse. Lo que había empezado como unas pocas bolsas y delantales cosidos en la cocina se estaba transformando en pedidos más grandes y frecuentes. Vecinas, familiares y pequeñas tiendas locales comenzaron a confiar en su trabajo. Cada pedido completado no solo representaba ingresos, sino también la validación de que María tenía talento, dedicación y la capacidad de sostenerse a sí misma y a Sofía. Cada euro ganado era un recordatorio tangible de su esfuerzo y un símbolo de libertad en construcción. Sofía se convirtió en una verdadera socia de su madre. Ayudaba a organizar los pedidos, doblar telas, medir hilos y llevar las cuentas del negocio. La niña aprendía más que costura, aprendía disciplina, responsabilidad y administración. Cada gesto de colaboración reforzaba el vínculo entre madre e hija y les recordaba que juntas podían superar cualquier obstáculo. Era un aprendizaje práctico, pero también una lección de vida. La independencia no es solo económica, sino también emocional y estratégica. Pero el avance de María no pasó desapercibido. Alex comenzó a notar que su control sobre el hogar y sobre su esposa se estaba debilitando. Al principio, trató de intimidarla con su voz y sus miradas. Llegaba a la casa con enojo, tirando objetos o cuestionando sus actividades. Sin embargo, ya no era la misma mujer que antes se encogía de miedo. María respondía con calma, firmeza y determinación, explicándole que su trabajo era legítimo y que estaba construyendo un futuro seguro para ella y su hija. Esa seguridad en sí misma desconcertaba a Alex. No entendía cómo alguien que había sometido durante años podía levantarse con tanta fuerza y serenidad. Un día, el conflicto llegó a su punto más crítico. Alex regresó de trabajar y vio varias piezas listas para enviar a una tienda de la ciudad vecina. Su reacción fue inmediata, tomó la máquina de coser y la movió bruscamente, intentando destruir el trabajo de María. Ella, respirando profundo, lo detuvo suavemente pero con firmeza. Esto es mi trabajo, Alex. Esto es nuestra vida. No voy a permitir que destruyas lo que hemos construido. Por primera vez, María enfrentaba la violencia con autoridad. Su voz firme y clara hizo que Alex dudara y retrocediera. Ese momento no solo representó un enfrentamiento con él, sino una victoria interna de María sobre años de miedo y sumisión. Tras ese episodio, María comprendió que no podía depender del miedo de Alex para continuar su vida. Tenía que tomar medidas más firmes para proteger a Sofía y a sí misma. Así,
decidió que era el momento de planear su independencia total. Empacó cuidadosamente telas, accesorios, dinero ahorrado y documentos importantes. Cada objeto seleccionado tenía un propósito: asegurarse de que, si necesitaba salir, podrían iniciar una nueva vida sin depender de nadie más. La decisión estaba tomada, la libertad no podía esperar más. Esa noche, madre e hija partieron hacia la casa de un familiar cercano. No miraron atrás. Cada paso que daban estaba lleno de resolución y esperanza. La sensación de miedo se mezclaba con adrenalina y emoción. Finalmente estaban tomando control de sus vidas. No fue fácil. Dejar un hogar, aunque lleno de dolor, siempre implica despedidas y emociones complejas. Sin embargo, la fuerza de su determinación y la certeza de que el cambio era posible superaban cualquier duda. Una vez instaladas en el nuevo hogar, María comenzó a reorganizar su pequeño taller. Esta vez, no había gritos, miradas de intimidación ni miedo constante. Podía trabajar en paz, experimentar con nuevos diseños y planear su crecimiento. La cocina del familiar se convirtió en un taller donde la creatividad fluía libremente. Cada puntada era un acto de libertad y cada pedido cumplido, un paso más hacia la independencia económica y emocional. Sofía, ahora segura y motivada, continuaba aprendiendo y contribuyendo al negocio. El progreso fue notable. En pocas semanas, María había completado varios pedidos importantes, recibiendo elogios por la calidad y el detalle de su trabajo. Las ventas comenzaron a aumentar y los ingresos se consolidaron. Lo que antes parecía un proyecto modesto se estaba transformando en un negocio real y estable. María y Sofía empezaban a entender que su esfuerzo constante tenía un impacto directo en su bienestar y en su futuro. Cada euro ganado fortalecía no solo su economía, sino también su autoestima y confianza. El camino hacia la libertad no estaba exento de desafíos. María debía aprender a administrar el dinero, a mantener un flujo constante de pedidos y a equilibrar la vida laboral con el cuidado de Sofía. Cada decisión era importante, desde el precio de venta hasta la logística de entrega. Sin embargo, la experiencia adquirida en meses de trabajo duro y la colaboración con Sofía les daba seguridad. Lo que parecía un desafío insuperable se convirtió en una oportunidad para crecer y aprender juntas. Mientras tanto, Alex, aislado y sin control, comenzó a experimentar las consecuencias de su comportamiento. La mujer que había intentado someter durante años había encontrado un camino propio, y sus acciones demostraban que la libertad no puede ser detenida por la fuerza. María y Sofía, por su parte, seguían avanzando, construyendo un futuro sólido y sostenible. La vida que antes estaba marcada por miedo y dependencia ahora estaba llena de propósito y orgullo. En este punto, la historia de María y Sofía nos muestra una verdad poderosa: la independencia y la fuerza personal no surgen de la noche a la mañana. Son el resultado de decisiones valientes, esfuerzo constante y la voluntad de actuar a pesar del miedo. Cada desafío superado fortalece la confianza, y cada pequeño logro es una piedra más en la construcción de un futuro mejor. La vida puede cambiar cuando se toma la determinación de no permanecer en la oscuridad, sino de crear luz propia. La lección de esta etapa de la historia es clara: no importa cuán difícil sea la situación, siempre existe la posibilidad de tomar control de tu vida. La combinación de valentía, resiliencia y apoyo mutuo, como el que María y Sofía se ofrecían, puede transformar incluso los contextos más opresivos en espacios de crecimiento y libertad. La independencia económica y emocional son herramientas poderosas para reconstruir la vida y alcanzar el respeto y la dignidad que todos merecen. Así, mientras el taller de María se llenaba de telas, colores y pedidos, también se llenaba de esperanza. Cada puntada, cada euro ganado, cada momento de colaboración con Sofía era una afirmación silenciosa de que habían tomado control de sus vidas. Lo que antes parecía imposible, ahora se volvía tangible: un hogar seguro, un negocio propio y la certeza de que podían construir su futuro sin depender de nadie más. La historia de María en esta etapa es un recordatorio de que el cambio requiere acción.
que incluso los obstáculos más grandes pueden superarse con determinación y planificación. Que la libertad no es un regalo que se recibe, sino un derecho que se conquista paso a paso. María y Sofía demostraban, día tras día, que la fuerza de la voluntad y la colaboración pueden transformar la vida de cualquier persona, sin importar cuán adversas sean las circunstancias. Con el negocio ya consolidado y la rutina diaria más estable, María y Sofía comenzaron a experimentar algo que antes parecía imposible: tranquilidad. La sensación de miedo constante, que había marcado tantos años de sus vidas, se estaba disipando lentamente, reemplazada por orgullo, satisfacción y confianza. Cada pedido cumplido, cada euro ganado, representaba no solo independencia económica, sino también una afirmación de su derecho a vivir libres, seguras y respetadas. El taller, que alguna vez fue improvisado en la cocina, ahora tenía un espacio definido en la nueva casa. Las telas se apilaban ordenadamente, los hilos estaban organizados por color y textura, y cada herramienta tenía su lugar. Todo era fruto de meses de esfuerzo, de planificación y de trabajo conjunto entre madre e hija. Cada detalle del espacio era un reflejo de su disciplina y su deseo de construir algo propio. Sofía se había convertido en una joven responsable y eficiente, aprendiendo sobre organización, administración y, sobre todo, sobre la importancia de la resiliencia. Pero el cambio en la dinámica familiar no pasó desapercibido. Alex, quien había perdido el control sobre la vida de María y Sofía, comenzó a experimentar frustración y desconcierto. Durante años, había ejercido poder mediante la intimidación y el miedo, pero ahora se enfrentaba a una realidad que no podía dominar: su esposa y su hija estaban construyendo un mundo propio, donde él ya no podía imponer su voluntad. La autoridad que había tenido en el hogar se había erosionado, y Alex se dio cuenta de que su influencia se estaba reduciendo cada día más. Un día, en un intento de retomar alguna forma de control, Alex apareció en la casa con dinero en la mano, intentando recuperar un espacio en la vida de María. «Esto es para ti, es mi parte», dijo, extendiendo los billetes con una mezcla de resentimiento y resignación. Pero María ya no era la misma mujer que había temido su enojo durante años. Miró a Alex con calma y determinación, y le respondió con claridad: «No se trata solo del dinero. Lo que hemos construido con nuestras manos y con nuestro esfuerzo no puedes quitarlo. Lo que importa es la libertad y la dignidad que hemos recuperado». Ese momento fue definitivo. Alex comprendió, finalmente, que la independencia no se trata de dinero, sino de fuerza interior y de decisiones valientes. María y Sofía habían logrado algo que él no podía controlar: habían tomado control de sus propias vidas, habían creado un espacio seguro y habían demostrado que la libertad no se entrega, se conquista. Fue una lección dura, pero necesaria, y un reconocimiento silencioso de que su poder ya no tenía cabida en el hogar que ellas habían reconstruido. La vida continuó avanzando. María recibió más pedidos y su negocio se expandió. Sofía comenzó a encargarse de la contabilidad y la organización de los pedidos, demostrando habilidades que antes eran impensables para una niña que vivía con miedo. Cada venta, cada cliente satisfecho, era un recordatorio de que la independencia y el éxito se construyen con esfuerzo, paciencia y perseverancia. La sensación de orgullo crecía, no solo por los logros económicos, sino por la confianza y la seguridad que ahora definían sus vidas. María también comprendió que la verdadera fuerza no se mide solo por la capacidad de resistir, sino por la voluntad de enseñar y guiar. Sofía había aprendido a enfrentar desafíos, a organizar su tiempo, a valorar el esfuerzo y a entender que incluso en las circunstancias más difíciles, es posible crear oportunidades. La relación entre madre e hija se transformó en un lazo inquebrantable basado en respeto, amor y colaboración. La pequeña ahora entendía que la vida no siempre es fácil, pero que cada acción tomada con determinación puede cambiar su curso. El éxito del negocio y la recuperación de la independencia también trajeron consigo tranquilidad emocional. María podía dormir sin miedo, tomar decisiones sin depender de nadie y planear el futuro con optimismo.
Cada paso adelante reafirmaba que su esfuerzo y su valentía habían valido la pena. Sofía, viendo a su madre como ejemplo, comprendió que el valor no se trata de no tener miedo, sino de actuar a pesar de él. La fortaleza y la resiliencia se habían convertido en su herencia más valiosa. Con el tiempo, María decidió documentar su viaje en una libreta especial. Cada página reflejaba su evolución, los días de miedo, los pequeños avances, los errores, las victorias y las lecciones aprendidas. La última página contenía un mensaje claro y definitivo: he logrado ser libre. He construido mi camino y he enseñado a mi hija a luchar por ella misma. Esto es nuestra vida, nuestra independencia, nuestra dignidad. Fue un acto simbólico y profundo, un cierre de ciclo que consolidaba todo lo que habían logrado juntas. La historia de María y Sofía nos deja enseñanzas profundas y universales. Nos recuerda que la libertad personal y la independencia no se reciben por casualidad, sino que se conquistan con esfuerzo, valentía y resiliencia. Que los desafíos y el miedo pueden convertirse en impulso para crecer, aprender y transformar la vida. Que la fuerza interior, la perseverancia y el apoyo mutuo pueden cambiar incluso los contextos más opresivos, y que nunca es tarde para tomar control de nuestro propio destino. Finalmente, María y Sofía no solo recuperaron la tranquilidad y la independencia, sino también el respeto y la dignidad que toda persona merece. Su historia demuestra que incluso después de años de abuso, sumisión y miedo, es posible reconstruir la vida y crear un futuro lleno de esperanza, orgullo y libertad. La vida que antes parecía imposible ahora era tangible y prometedora, y cada puntada, cada euro ganado, y cada decisión valiente, se convirtió en un símbolo de poder personal, resiliencia y amor. Esta última etapa de su historia nos recuerda que el verdadero cambio comienza dentro de uno mismo. Que la valentía y la perseverancia son más poderosas que cualquier amenaza externa. Que la independencia no se limita al dinero, sino que incluye la libertad de tomar decisiones, de vivir sin miedo y de construir un legado para las futuras generaciones. María y Sofía se convirtieron en ejemplo de que la fuerza, el amor y la determinación pueden transformar vidas, y que siempre es posible escribir un nuevo capítulo, sin importar cuán difícil haya sido el pasado.